Shalom Abrajo, del Eterno les bendiga. Bueno, esto es un video que les estamos grabando para que veamos cómo está la situación en Ucrania con esto de la guerra, de la invasión que está habiendo. Les dejamos un poco de las noticias para que estén al tanto. Vuelto a ser atacados por el ejército de Rusia, esta vez utilizando decenas de drones kamikaze de fabricación iraní que han impactado contra diferentes objetivos. Buenas noches desde Maidán, desde el corazón de Kiev. Hemos traído el telediario aquí, un telediario especial en un día de tensión en la capital y en otros puntos de Ucrania por esos últimos ataques. Al menos 8 personas han fallecido, 4 de ellas aquí en la capital en esos ataques. Algunos han afectado a zonas residenciales, pero muchos de ellos buscaban dañar infraestructuras críticas, sistemas de calefacción, centrales de electricidad. Parece que el Kremlin busca dañar ese tipo de infraestructuras, impedir el suministro eléctrico de cara al invierno, que siempre saben es duro en esta parte del mundo, después de que Rusia haya perdido territorio en el este y en el sur de Ucrania. Hemos visto como muchos ucranianos, como muchos habitantes de Kiev han recordado algunos momentos difíciles de aquellos primeros días de la invasión. Así lo hemos visto nosotros en el corazón de la ciudad. Estamos llegando a uno de los lugares que han sido objetivo de esos ataques con drones kamikazes iraníes que han lanzado contra la capital y contra otras ciudades rusas el ejército ruso. Es esta central de energía que está en el puro centro de Kiev. Al parecer, según lo que vemos, no han alcanzado ese objetivo, sino que han impactado sobre un edificio de la zona que se ha venido abajo. Este es un objetivo del ejército ruso desde hace días. Hace una semana ya hubo otro impacto en la zona que afectó esta torre, este edificio de oficinas. Muchos cristales, como vemos, saltaron por los aires. Hay bastantes desperfectos. Hoy han vuelto a repetir ese ataque con esos drones cargados de explosivos y han impactado contra un edificio que están ahora mismo trabajando en él los servicios de seguridad, los bomberos. This will be not easy winter, and we calculated every scenario in the next winter, but we see the Russians try to destroy the critical infrastructure. They want to freezing the people in the winter without electricity, to make them without electricity, without heating, and it's genocide. Ese es el edificio de viviendas que ha recibido ese impacto directo del proyectil, supuestamente un dron kamikaze de fabricación iraní utilizado por el ejército ruso. Están buscando 2 cuerpos. Como vemos, los bomberos siguen trabajando en la zona en este momento. Estamos viendo en este momento cómo los bomberos rescatan a una señora, una mujer mayor que vivía en ese edificio. La han rescatado con vida. Puede ser una de las 2 personas que estaban buscando entre los escombros. Estamos con Tatiana, vive aquí en la zona, ha escuchado lo que pasaba a las 6:30 de la mañana. The funny thing that in February and March it was far more dangerous. It felt dangerous, more dangerous. But here, even if it's closer, I know we kind of used to live under all of this. Está sonando de nuevo la alarma por posibles bombardeos, están avisando a través de los teléfonos y también a través de la megafonía que hay en muchas calles. Los invitamos a que vean esta clase de noticieros. Esto los pueden encontrar en RT, los pueden encontrar en español, noticias en español. Lo pueden encontrar también en Euronews, en France, Noticias France, algo así, desde Francia, pero son en español. Y básicamente ahí están mostrando todas las noticias que normalmente no muestran en países como Latinoamérica o en países o en otro tipo de países, porque pues trata básicamente de guerra internacional, de noticias internacionales, pero en Europa es la noticia básicamente de moda en estos momentos. Recordemos que desde hace 8 meses, 9 meses más o menos ha empezado esta guerra, que básicamente sabemos que va a desatar en una tercera guerra mundial, y básicamente lo que estamos viendo es cómo el Eterno anteriormente nos ha dado sueños para que nos preparemos comprando ropa de invierno. ¿Por qué Él nos daba estos sueños con congelación, con frío extremo, y nos decía en sueños a muchos, nos decía en sueños que nos preparáramos con ropa para invierno? Porque iba a pasar todo esto, porque el Eterno conoce los corazones de los seres humanos y sabía todo lo que iba a pasar. Por eso nos está llamando a que nos preparemos, a que no seamos negligentes, porque todo esto va a suceder a nivel mundial. Recordemos que en estos momentos Ucrania simplemente está haciendo como una especie de, cuando se hace una prueba piloto, a ver cómo va a ser a nivel mundial, si funciona o no.
Y recordemos que esto también va a suceder en toda Europa, no solamente en Ucrania, también en Israel y en todo el mundo, en Latinoamérica, Estados Unidos, en todo el mundo. Y lo dejó profetizado Yeshua en Mateo 24, nación contra nación, guerra, todo esto. Para que por favor se preparen, les voy a dejar un poco más de noticias para que entiendan un poco más sobre este tema. Por ejemplo, en Donbass, cerca de allí de Donbass, ha estado otro equipo de televisión española, concretamente en Kupiansk, en la provincia de Kharkov. Allí está Almudena Ariz. Almudena es una zona que Kiev ha podido recuperar en las últimas semanas, pero donde la situación humanitaria es muy delicada. ¿Qué habéis visto vosotros allí? Bueno, lo que hemos visto ahí, lo que estamos viendo realmente, Carlos, en las últimas semanas son las zonas próximas a la línea del frente, es decir, donde se están librando los ataques, los enfrentamientos más duros entre los soldados rusos y los ucranianos. Para que lo entendáis, hay, digamos, tres grandes frentes. Está el frente norte en Kharkov, provincia que limita con Rusia, el frente este en el Donbass y el frente sur en Jersón. Y en torno a estas zonas hay decenas de localidades que han estado durante semanas e incluso meses ocupadas por las fuerzas rusas. Y en las últimas semanas, muchas de esas localidades han sido ya liberadas y recuperadas por los ucranianos, pero a costa de durísimas batallas, duros enfrentamientos, bombardeos que han dejado prácticamente arrasadas muchas de esas localidades. En algunas llevan meses sin agua, sin luz, sin gas, por tanto no se pueden calentar tampoco. Ayer, por ejemplo, estábamos en Liman, que es una localidad recientemente recuperada en Donbass, y allí veíamos a la gente en la calle por la noche con las hogueras para calentarse, incluso cocinan también con esas hogueras, e incluso les veíamos en los refugios durmiendo, no tanto para protegerse de las bombas, sino para protegerse del frío. En fin, muchos de ellos además se quejan, dicen que no les está llegando ayuda humanitaria y lamentan también que a veces dicen que el gobierno ucraniano está más preocupado en avanzar y en recuperar territorio que en ocuparse de esas personas que están viviendo en esos territorios liberados. Como decíais, en las últimas horas hemos estado en Kupiansk, una de esas localidades próximas a la línea del frente, y realmente allí la situación es crítica, como vamos a ver. En el centro de Kupiansk, hoy algunos se han atrevido a salir de sus casas con la esperanza de que llegue algo de ayuda. Los militares se mezclan con los vecinos, apenas 3.000 de los 27.000 que vivían antes de la guerra. Este pueblo está a solo 10 kilómetros de la línea del frente y los ataques son constantes. Van Beat, con artillería, con misiles, con bombas que explotan en las casas, y la gente tiene hambre, dice airada esta mujer. Olga ha traído un pescado en salazón que ella misma prepara para poder sacar algún dinero. A veces vienen y nos tiran unas barras de pan y eso es todo, dice Olga. Y al rato vemos un tumulto, hombres y mujeres se empujan y luchan por conseguir ese pan o unas pocas galletas que se están repartiendo. La mayoría son personas mayores, hambrientas. En el pueblo no hay ya ni tiendas ni panaderías. Han bombardeado el hospital, una escuela y decenas de edificios. Hasta hace unos días, además, nadie se atrevía a cruzar el puente que divide el pueblo, porque al otro lado del río ya estaban los rusos. Este enorme agujero da una idea de cómo han sido los ataques. Aquí seguimos escuchando casi de forma constante el fuego de artillería. Estamos al otro lado del puente, también en Kupiansk, en una zona que, digamos, era el foco de resistencia más duro de los soldados rusos. El grado de destrucción es enorme. Aquí se libraron duros ataques. Estamos viendo también, hemos visto proyectiles, tanques rusos y sobre todo la población muy castigada. Dicen que se sienten abandonados y que aquí no está llegando ayuda humanitaria. A este lado del río, Kupiansk es aún un pueblo más triste y solitario y con huellas más recientes de los ataques y también de la ocupación rusa que sufrieron vecinos como Alexei. Me torturaron durante 2 meses, me usaban como un saco de boxeo. Querían que les diera los documentos para traspasarles mi taller de automóviles y me negué. Hoy se queja aquí, como todos los demás vecinos, del miedo y del abandono que sufren. Los soldados ucranianos supuestamente les liberaron, pero se olvidaron de ellos. Esta ciudad yo conozco desde Rusia. Está destruido. Vitaly es un vecino que conoce algunas palabras de español y que nos pide que le dejemos enviar este mensaje a sus hijos. Hijos míos, os quiero, no nos vamos a rendir. Pero nadie sabe hasta cuándo van a poder mantener ese espíritu, Vitaly y la gente que sigue resistiendo en pueblos como este. Les dejamos pues con estas noticias y les pedimos que por favor se preparen, sigan guardando por favor agua, alimentos, medicamentos básicos y ropa para invierno, porque recordemos que esto va a ser a nivel mundial. Quedan seguramente muchas fases de esta invasión por delante, con la sombra también de esa amenaza nuclear de Rusia, que es la mayor potencia atómica del mundo. Los últimos reveses militares han hecho que se escuchen con más fuerza las voces de los halcones del Kremlin que piden más contundencia. Putin ha sugerido que utilizará el arma nuclear si Rusia es amenazada. Para el presidente Biden, eso supondría el Armagedón atómico.
Pero los expertos creen que la guerra nuclear aún está lejos. Los servicios de inteligencia que han informado de ello, los de Estados Unidos y Gran Bretaña, sobre todo, nos dicen que no han podido detectar ninguna actividad que nos haga pensar que Rusia no solo está empezando a prepararse para una guerra nuclear, sino que ni siquiera la está considerando. Y se basan en que la mayoría de los submarinos atómicos siguen en sus bases, igual que las fuerzas nucleares terrestres. Aún así, la posibilidad está sobre la mesa. Vivimos en un mundo de destrucción mutua asegurada con más de 13.000 cabezas nucleares y por lo tanto es una variable que hay que contemplar siempre, lo cual no quiere decir que sea la más probable. Rusia dispone de unas 6.000 armas atómicas frente a las 5.500 de Estados Unidos. La mayoría cabezas nucleares para los misiles intercontinentales, las llamadas armas estratégicas. También tiene unas 2.000 armas atómicas tácticas que podría utilizar en Ucrania. Son de menor alcance y potencia, pero su uso es muy complicado. No es tan fácil combatir en un entorno nuclear donde domina la radiación, donde hay que trabajar con un vestuario pesado, con equipos pesados de descontaminación. Debo decir que la OTAN, los ejércitos de la OTAN están mucho mejor preparados para eso que el propio ejército ruso. El empleo de esas armas tácticas abriría un escenario desconocido. Pasado el umbral nuclear, se dispara una secuencia que va a ir escalando hacia mayores niveles de destrucción. Y hay algo en lo que coinciden la mayoría de los analistas. Quien empiece una guerra nuclear no vivirá para celebrar la victoria. Tensión, la OTAN ha comenzado unas maniobras militares que van a durar 2 semanas. Son unas maniobras que se suelen llevar a cabo cada año, pero en este contexto se están interpretando también por algunos como un signo, como un gesto de disuasión hacia Rusia después de sus amenazas nucleares. Vamos a Bruselas. Buenas noches, Carlos. Pues lógicamente, como tú dices, el contexto le da un matiz distinto a estos ejercicios de disuasión nuclear, que es cierto que se realizan cada mes de octubre y que en esta ocasión la OTAN no ha querido anular porque mandaría, eso sí, dicen un mensaje distinto a Vladimir Putin. Al final es una práctica para demostrar que la Alianza Atlántica tiene capacidad de respuesta en caso de un eventual ataque y que esa respuesta es segura y es eficaz. Participan 14 países, se coordinan desde aquí, desde Bélgica, y ¿qué es lo que se sabe? Pues no mucho, que lo van a participar en ellos 60 aeronaves de combate de vigilancia que van a sobrevolar durante 2 semanas el cielo de Bélgica, del Mar del Norte y del Reino Unido, y que no se incluyen armas nucleares reales. Es cierto que la OTAN dice que no ha observado un incremento de la amenaza nuclear, pero que están vigilantes y esto pues es una demostración de eso. Marta, seguimos contigo ahí en Bruselas, en este caso para hablar de el paso que ha dado la Unión Europea, un paso de apoyo militar a Ucrania, aprobando la primera misión de entrenamiento para las tropas ucranianas 8 meses después de que haya comenzado la invasión. Sí, es la primera misión europea de este tipo que se pone en marcha. Es verdad que es 8 meses después, aquí las cosas en la Unión Europea van al tiempo que van, pero es una cosa histórica. La idea es que se entrene a 15.000 soldados y mandos superiores, lógicamente no en Ucrania, sino en suelo comunitario. Se está acelerando todo lo posible para empezar a hacerlo ya el mes que viene. Pero es que hoy, además, los ministros exteriores de los 27 han dado luz verde a otros 500 millones de euros para que los países compren armas y las envíen a Ucrania. Esos 500 millones hacen 3.000 del Fondo Europeo para la Paz, porque seguir armando a Ucrania, dicen, es lo más importante. Precisamente armas es lo que les ha pedido hoy también. Mientras, cada vez es mayor el descontento con la movilización parcial en Rusia. En los últimos días, los activistas han denunciado auténticas batidas en las principales ciudades del país a la caza de reservistas. Precisamente por esta controversia de alistamiento ilegal, las autoridades de Moscú anunciaron hoy que dan por terminada la movilización casi 2 semanas antes que en el resto del país. Testimonios de esas 3 mujeres. Ya hemos estado con Olena, que se fue a España. Vamos a escuchar ahora a una mujer rusa, como les decíamos, va a permanecer en el anonimato. Hemos protegido su identidad, hemos distorsionado su voz. Ha estado en Moscú desde el principio de la invasión y nos va a contar cómo ve las cosas desde allí. Una persona de mi familia lo han reclutado y aunque no quiere ir a la guerra, no quiere morir, tampoco quiere matar a nadie, pues han empezado a colgar en las paradas de autobuses o en el metro carteles con retratos de algunos oficiales, de algunos militares rusos, con sus nombres y una inscripción, Gloria a los héroes o algo así. En el barrio donde vivo vi un pequeño cartelito en el suelo, roto. Ese cartel decía, hoy vienen por tu marido y mañana vendrán por ti, o algo así, y no a la guerra. Y solo esos pequeños indicios pueden indicar a que esté pasando algo, pero en general la situación parece ser normal. Yo no conozco, entre mis amigos no hay nadie